podía pasar los límites porque tenía ciertos dones que el Señor le había dado, ¿no? Y considero que como era rey también podía hacer lo que los sacerdotes hacen, ¿no? Y transgrede la ley de Dios, no por ignorancia, sino porque por deseo, por sus propias convicciones, por sus propias situaciones. Ya hemos visto que anteriormente ya había pasado algo así, que Dios entonces también castiga a Coré y a un grupo de levitas que habían actuado mal igualmente, ¿no? Entonces, Uzías, seguimos acá con Uzías, regresamos a nuestro texto, y Uzías agrava su pecado. Mientras Uzías aún hablaba, el Señor lo castiga. Si vamos al versículo 19, dice, Uzías con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. Entonces, estaban los sacerdotes diciéndole que no hiciera eso, que no le correspondía a él, que estaba mal lo que estaba haciendo, que podía ser el rey y toda la cosa, pero que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y Uzías no reacciona por lo que dicen los sacerdotes, o sea, no le interesa. Los sacerdotes le estaban diciendo lo que era correcto. Había un precedente con Coré. O sea, ya en el pasado ya había una situación de estas en el pasado. Entonces vemos varias situaciones ahí donde podría haber Uzías entrado en razón. Oye, Uzías, esto es solamente de los sacerdotes. ¿Recuerdas a Coré, Uzías? Pues te puede pasar algo igual. Entonces, Uzías tendría que haber pensado, tienen razón, creo que me estoy extralimitando, creo que me llené de orgullo por un momento, mejor paro. Este es el momento de parar, este es el momento de reaccionar, este es el momento de no seguir haciendo lo que no es debido. Me lo están diciendo las escrituras, me lo están diciendo los sacerdotes, este es el momento, ¿verdad? Así debería haber actuado el rey. Pero ¿cómo actuó el rey? Aquí está el punto. Actuó como la insensatez, el orgullo y la soberbia. A veces, en esas condiciones, a veces reaccionamos nosotros. En lugar de poner atención al consejo sacerdotal, en lugar de poner atención al consejo de las escrituras, entonces el corazón se llena de orgullo, se llena de soberbia. ¿Y cómo reaccionó Uzías? Lleno de ira. O sea, le estaban mostrando que estaba equivocado y que esa no era su labor. Y él reaccionó con ira. ¿Sí ven lo peligroso? ¿Sí ven lo peligroso de estas reacciones? ¿Cómo podemos nosotros actuar de una manera imprudente? ¿Cómo el orgullo hace que el pecado lleve a otro? Y así la Biblia nos exhorte, así el pastor nos exhorte, así la predicación nos exhorte, podemos añadir más condenación o más pecado mejor a nuestro pecado. En el caso de Uzías, ya estaba mal, que iba a quemar incienso, pero añadió más pecado. ¿Cuál era? Se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente. Eso dicen las escrituras. Delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y si Uzías estaba resuelto, no solo ir en contra de su conocimiento sobre el orden divino dentro del templo, sino también estaba resuelto ir en contra de la represión del sacerdote. No le importaba que el sacerdote lo reprendiera, no era su interés, no le importaba, seguir adelante. Así pasa, ¿no? En la iglesia,
Así pasa a veces cuando se da un consejo apropiado a un joven en el colegio. Se le enseña, se le explica, se le llama la atención, se le trata de indicar el camino y sigue. Fue una transgresión en el caso de Usías abierta. El soberbio no solamente es controlado por la soberbia, sino que este mal tan común suele manifestarse con ira. Cuando alguien trata de detenerlo en contra de su mal deseo, se opone con ira. Esa es la reacción de Usías. Cuando, por ejemplo, cuando el hierro está muy caliente y se le echa agua, se endurece. Así también pasa. El corazón soberbio se endurece cuando se le trata de enseñar. El sacerdote le echó agua, por decirlo de alguna manera, y le dijo, detente. Y el rey se endureció ante lo que le decía el sacerdote. Sus sentimientos se calentaron más. Recordemos que Usías no era un hombre incrédulo. Estamos hablando de un creyente. Pero en este momento, este creyente se endureció, perdió perspectiva. Dios le hace pagar sus consecuencias por este detalle, ¿no? Pero a veces uno puede perder el panorama. Un creyente, un cristiano, no está exento de caer en la soberbia. Un cristiano no está exento de caer en la arrogancia o de una presunción malsana. Y si cae en este mal, no quedará sin castigo. Ahora, vamos a mirar las escrituras en Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Y esto nos aclara la realidad de lo que sucede. Este texto nos muestra tantas verdades. Aquí hay una situación. Proverbios, capítulo 29, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Proverbios 29:1. Dice las escrituras. El hombre que reprendido endurece la cerviz, es decir, se endurece su corazón, de repente será quebrantado. Muy bien dicho. Caso de Usías, ¿no? Muy bien dicho. Caso de este rey, ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. ¿Cuántos jóvenes no les reprendemos en su momento adecuado? Les llamamos la atención. Y muchos, con un corazón obediente, cambian, mejoran. Pero algunos endurecen la cerviz, endurecen su corazón. Se ponen más orgullosos y soberbios, pensando que tienen la razón, aun cuando se les está exhortando y se les está llamando al arrepentimiento, tanto cuando se les llama personalmente por situaciones particulares, o cuando se les predica y se les enseña, y que tienen situaciones que todos los demás sabemos que hay en su corazón, y las enseñanzas les muestran que lo que están haciendo es incorrecto, que la manera en que están manejando su vida es incorrecta, que como están manejando sus deseos es incorrecto. Y la Biblia, en los devocionales, en la capilla, les reprende, les lleva a que conozcan de verdad de Dios y que se arrepientan de ese actuar equivocado. Y la Biblia dice también que el hombre que es reprendido y endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Es decir, cuando uno es orgulloso y aún escuchando el consejo y no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar lo que el Señor llama, de repente será quebrantado. O sea, eso no se queda así. Algo pasa. Esa es la advertencia de las Escrituras, porque la insensatez siempre va a traer consecuencias. ¿Qué pasó con Usías? Pues mientras que estaba airado contra los sacerdotes, dice la Biblia, la lepra le brotó en la frente. O sea, no iba
a usurpar el lugar que le correspondía a los sacerdotes y iba a quedar así nomás. No se iba a llenar de orgullo y soberbia e iba a estar haciendo esto y todo iba a quedar así nomás. El hombre que se le da consejo, que se le reprende y se endurece, aún sabiendo que el consejo es acertado, que lo que se le está diciendo es verdad, de repente será quebrantado. Va a pagar las consecuencias. Así es. El pecado se agrava. Se ponen las cosas peor. Y puede uno actuar de una manera más y más insensata. Y de repente las escrituras dicen, será quebrantado. Usías pudo haber dicho, bueno, esperen, tiene razón, tengo esta debilidad, tengo que mirar, me estoy pasando los límites. ¿Qué hago? Tengo que mejorar, sacerdotes, ayúdenme. Quiero estar mejor, soy un hombre imperfecto porque nadie va a negar esa realidad. Y seguramente hubiese tenido la compasión del Señor en el arrepentimiento. No porque Usías ya dejara de ser de un momento a otro pecador, pero sí se hubiera podido arrepentir. ¿Pero qué hizo? Se endureció. Su corazón se endureció. Que Dios nos guarde del corazón al endurecerse ante el consejo. Lo que le enseñamos a ustedes es a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras. Que Dios nos guarde de endurecer nuestros corazones ante el consejo bíblico, ante la verdad de Dios, ante lo que el Señor nos llama a que hagamos. Seamos cuidadosos, porque como dice Proverbios, el que endurece su corazón ante la reprensión, entonces un día será quebrantado. Si sus papás a ustedes no los reprenden por alguna razón, o los reprenden de una manera equivocada, o los reprenden de la grosería, de las situaciones, de la rebeldía que puedan tener ustedes hacia sus padres, hacia otros. Si sus papás no lo hacen, Dios lo hará. Pero nunca se quedarán las cosas así. Todo lo que el hombre cosecha, eso mismo segará. Entonces tengan cuidado a vivir para el Señor. Oremos a Dios. Padre de los cielos, gracias, porque has sido bueno y misericordioso, Señor, en todo tiempo, y nos das entendimiento y sabiduría. Guíanos, Señor, a que nuestro corazón no sea endurecido, Señor, por el pecado, aun cuando viene la reprensión del sacerdote, sino que estemos, Señor, libres de esa situación y que descansemos en tu gloria. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.